Bueno, en este proyecto desarrollamos una versión del juego Tetris en C++, utilizando principalmente estructuras básicas, manejo de memoria dinámica y operaciones a nivel de bits. El objetivo era implementar la lógica del juego desde cero, sin usar librerías gráficas y enfocándonos en la representación interna de los datos y el control del flujo del juego, básicamente guiándonos en la guía que nos dio el profesor. La solución que planteamos, tanto mi compañero Juan José Ortega como mi persona Brian Daniel Salazar, fue dividir el problema en tres partes principales, eh, que vendrían siendo el tablero, que contiene todo lo que tiene que ver con el estado del tablero. Crea el tablero, lo destruye, detecta si hay colisiones, detecta si hay filas llenas, detecta bits. Él es el encargado de, sí, básicamente de verificar el estado del tablero. La otra parte sería piezas.cpp, que es todo lo relacionado a las piezas, tanto la creación de piezas como el movimiento de estas mismas, la rotación y la verificación de que después de un movimiento no haya colisiones. El otro es juego.cpp, juego.h obviamente, que se encarga, es como básicamente el cuerpo de todo el código. O sea, en este se encuentran eh, funciones como las que dibujan las figuras, las que detectan cuando ya pierdes, eh, el bucle del juego, las que leen la acción y las que inician el juego. Esa es como la parte más importante pues, para ejecutar y comprobar que el juego esté correctamente. Antes de comenzar a programar, nosotros pensamos mucho, bueno, no lo pensamos en realidad, teníamos muy claro que teníamos que trabajar con bytes, que cada casilla sea un bit y se vea así, porque es lo más óptimo, era lo más óptimo y en clase también se explicó eso y obviamente íbamos a optar por ese lado. A continuación, mi compañero va a explicar el funcionamiento de nuestro código. Saludos, profesor Aníbal. Mi nombre es Juan José Ortega Mesías, junto a mi compañero Brian. El día de hoy voy a estar, lo que me correspondió a mí es indicar cómo es el funcionamiento, en este caso, del Tetris. Principalmente, bueno, como lo podemos ver en pantalla, el Tetris funciona con las teclas A, D, S y W para rotar. Entonces démosle al ruedo. Entonces con ese, como vamos a ir viendo, este va a ir imprimiendo el tablero, entonces con ese baja, se mueve. Bueno, esta figura pues no puede rotar, no tendría sentido rotarla porque pues va a ser lo mismo. Entonces aquí baja la siguiente figura, la corremos para meterla por aquí. La podríamos rotar, rotar, o seguirla rotando hasta que eso, ahí nos conviene mejor. Ahora la siguiente que vamos a bajar va a ser esta. Por aquí. Aquí, por ejemplo, esta yo quiero rotarla. Entonces la corremos para acá. De aquí ya podríamos eliminar. Apenas baje la otra ficha, se va a dar la eliminación de la fila porque ya la completamos. También quiero rotarla, por ejemplo, eso. Aquí hemos hecho otra. Y cuando llega al tope, vamos a verlo aquí. Aquí rotémosla. Se acaba el juego. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre los archivos de piezas.h y piezas.ccp. Primero, en el archivo de piezas.h, como podemos ver aquí, este es un archivo de cabecera, donde más que nada definimos la estructura de las piezas de Tetris y pues los prototipos de las funciones pues, que principalmente este maneja. Aquí pues incluimos la librería de tableros.h, pero lo primero que hacemos aquí es definir la estructura que la pieza tiene. Entonces principalmente aquí, con el unsigned char, lo que hicimos es llamar un puntero llamado forma, en el cual lo que esperamos es que se guarde la matriz de las piezas en la memoria dinámica, al igual que el alto y el ancho que va a tener pues la pieza. Y aquí pues principalmente usamos memoria dinámica pues porque como sabemos las piezas tienden a cambiar, entonces vida a vida estas pues tienden a cambiar y a rotar, entonces no siempre tienen las mismas dimensiones dichas piezas. Más adelante encontramos las funciones de pieza aleatoria, la cual genera pues un tipo de pieza aleatoria que queramos, pues con eso lo vemos después cómo se especializa en piezas.scp. Luego el que crea las piezas, y reserva pues una memoria para su forma, el que rota y mira que pues si la pieza sí puede rotar hace un clon y pues este revisa si es que el bit está ocupado o no y hace la rotación. El imprimir pieza, que imprime pues la pieza en la consola y luego la muestra, y la librería pieza, que es ir a liberar pieza, que pues la que como tenemos memoria dinámica pues tenemos que obviamente liberar el espacio porque si no pues puede haber fugas. Y por último aquí están las funciones de posición y movimiento, que pues es inicializar posición, que pues nos pone en la posición de inicio, pues como en el centro para que la pieza salga, y mover seguro, que pues coloca la pieza pues del tablero cuando esta aparezca. Entonces en este momento voy a explicar lo que vendrá siendo el piezas.cpp. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, incluir lo que vendrían siendo las librerías necesarias para este ejercicio. Aquí en la función crear piezas, lo que hicimos fue usar un switch, ya que al ser 5 tipos distintos de piezas, se va a necesitar pues principalmente algo que los pueda seleccionar, ¿sí? Algo con el que se pueda seleccionar, evitando, no sé, un tipo de if, ya que el switch pues va a ser de una manera pues más eficiente y gasta menos cantidad de recursos. Aquí en el unsigned char, aquí más que nada vamos a guardar lo que vendría siendo la forma de cada una de las piezas, guardándolas en forma de 0 y 1, como si fuera una matriz. Y aquí lo que vamos a hacer es usar memoria dinámica con el new.
¿Por qué? Debido a que pues como todas son, a pesar de que son piezas, todas tienen forma y dimensiones diferentes. Entonces eso tendremos que cambiarlo nosotros mismos asignándoles lo que les correspondería de memoria. Entonces como hicimos una memoria dinámica, a su vez en la función siguiente tendremos que liberarla. Entonces con el delay perform lo que haremos es pues liberar esa memoria y evitar fugas de memoria. Aquí lo que haremos es en la función piezas aleatorias usar la librería de rand, la cual nos permite escoger una pieza de manera aleatoria y lo usamos pues con un módulo hasta 5 para que tome los elementos de 0 a 4 de una manera controlada, o sea, no tome más ni menos, sino que tome los que son. Aquí en la función de rotar seguro, bueno, tenemos los argumentos y además aquí en el unsigned char y en el unsigned char nueva forma, aquí lo que vamos a tener es una nueva forma, pero esta no se va a modificar en sí en el unsigned char, sino que es como podemos decir como es un tipo de clon, el cual hace el trabajo y con ese comprueba si es que el movimiento se puede dar o no, ya que queremos ver si la rotación es segura, o sea, si se puede realizar. Entonces aquí en inbit se realiza el movimiento y pues efectivamente aquí haremos un if y si hay colisión, pues efectivamente no se efectuará, no hará el efecto pues la rotación, y si no, pues obviamente va a surgir la rotación. Aquí en mover seguro, pues apuntamos el movimiento de las X y Y, pues porque este va a ir cambiando. Entonces, según como vayamos moviendo, este se va a ir cambiando y se va a ir reimprimiendo. Aquí también hacemos un switch porque, pues, sí, lo vimos necesario justo. Y igualmente aquí, pues, en lo de las colisiones, ya llamaremos, pues, a ver si es que también tenemos que comprobar si es que no se sale del tablero. Y aquí en la inicialización en el centro, pues usamos una función con los argumentos necesarios para que siempre pues inicie en la mitad, por eso la dividimos entre dos, para que siempre la función o la pieza vaya siempre en el medio para simular pues el Tetris. Ahora paso a explicar lo que sería tablero.cpp. Empezando por crear tablero, la función crear tablero lo que hace será guardar un espacio para el tablero, crear unas dimensiones, saber cuántos bits va a ocupar por cada fila, que sabiendo que es múltiplo de 8 entonces es más sencillo, y reservar una memoria para todos los bits del tablero. Importante que sea un segment ya que así nos aseguramos de que cada casilla sea un bit. Y limpia el tablero para asegurarse de que inicie completamente vacío. Ya ahora veremos que limpiar el tablero sirve para que todas las casillas estén en cero. Destruir tablero. Bueno, lo que hace eso es liberar memoria. Si el tablero existe, va a liberar tanto los datos como el tablero. Ahora sí, pasamos con limpiar tablero, que en este caso sería recorrer. Lo que hace esa función va a ser recorrer todas las casillas y las va a ir poniendo en ceros, asegurándose así de que el tablero quede totalmente limpio. Bueno, vamos ahora con leer bits. ¿Qué hace leer bits? Divide la posición en qué byte y en qué bit de ese byte se ubica y, y busca el byte correcto en memoria, por decirlo así. Y extrae solo ese byte. Entonces, siguiendo con esa lógica, escribir bit es muy parecido. Lo mismo, identifica el bit del byte en específico. eh, Referencia al byte. Y si el valor es 1, enciende el bit. Y si el valor es 0, lo apaga. Por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora sí, fila llena. Este se va a encargar de decirnos qué filas están llenas. Me lo indica. Se asegura de que el bit esté lleno, que 255 es el bit. 250, 200, esta línea va a ser que se compruebe si la línea está llena, que 255 tendría que ser el número binario de 8 unos. Entonces, cuando eso pase, retorna. Si no pasa, de hecho, si no está llena, entonces retorna 0, pero si está llena, va a retornar 1. Eliminar filas. ¿Qué hace? Borra filas completas y baja las de arriba. O sea, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, recorre de abajo hacia arriba, va a recorrer en el eje Y. Y si la fila está llena, entonces baja todo. Primero va a bajar toda la fila de arriba, la va a copiar abajo y limpia la fila de arriba. Eso se va a encargar de ir subiendo, o sea, va a comprobar si hay más de una fila que se llenó en ese momento. Hay colisión. Bueno, como su nombre lo indica, se va a encargar de saber si hay colisión de algún modo. Verifica si la pieza choca con bordes o con otras piezas, va a recorrer todas las casillas, tanto en X como en Y. Y mira si hay un bloque, va a fijar si hay un bloque, calcula la posición del tablero y verifica límites. Si está chocando en algún límite, va a retornar uno. Si no está chocando en un límite y está chocando en una casilla, con una casilla ya ocupada, también va a retornar uno. Fijar pieza. Bueno, fijar pieza es más sencillo, o sea, simplemente lo que va a hacer es fijar pieza. Fijar pieza es más sencillo, simplemente lo que va a hacer es fijar pieza. Bueno, fijar pieza es más sencillo, simplemente va a recorrer nuevamente tanto en X como en Y. Bueno, ahora fijar pieza, esta es un poco más sencilla, va a recorrer tanto en eje X como en eje y va a comprobar si hay un bloque en ese punto y si lo hay, entonces simplemente escribe el bit pero en el tablero para que quede permanentemente y para pasar a la siguiente ficha. En juego.cpp
lo que hace la función dibujar sería recorrer todo el tablero, verificar casilla por casilla si está ocupado o no, cambiar por así decirlo, las coordenadas del tablero a coordenadas de la pieza, verificar si en esa casilla está la pieza. Si sí, entonces va a poner un cuadrito, si no va a poner un espacio vacío. Game Over es más sencilla, simplemente verifica si hay colisión en el origen. Leer acción también es muy sencilla de entender, o sea, simplemente va a recibir lo que el usuario le ingrese. Bucle del juego, ese es como el cuerpo principal de cómo va a funcionar nuestro código, que lo que hace es crear una pieza aleatoria, la coloca arriba en el centro, verifica si hay un game over inicial para evitar errores, más que nada. Y empieza el while true, que sería como el paso a paso del juego. Eh, Dibuja el tablero y si ingresas una W, él va a realizar la rotación. Si no ingresas una W, ingresas una de las otras acciones, va a moverse. Bueno, si después de la opción S, que sería bajar, no se puede bajar más, entonces lo que hace es fijar la pieza, eliminar posibles filas llenas, y libera otra pieza. Eh, Verifica nuevamente si hay un game over. Y la última función sería iniciar juego, que simplemente define las características del ancho y del alto del tablero. Y simplemente crea un tablero y inicia el bucle y en caso de que termine simplemente destruye el tablero para liberar el espacio. Eso sería